Bienvenidos a El Debate. Generalmente, cuando enseñamos una habilidad física, digamos, no sé, andar en bicicleta, el proceso es visible, es tangible y sobre todo honesto. Claro, es muy evidente. Exacto. O sea, te subes, pierdes el centro de gravedad, te caes, te raspas la rodilla con el pavimento y, bueno, queda clarísimo, tanto para ti como para el que te está viendo, que aún no sabes hacerlo. Sí, la gravedad no miente, ¿no? Para nada. Es una curva de aprendizaje totalmente transparente, porque la retroalimentación del mundo físico es inmediata. Y fíjate que esa retroalimentación física es exactamente lo que perdemos al cruzar el umbral hacia el mundo digital. O sea, es una ilusión óptica tremenda. Le entregamos a un niño o a un adolescente una tableta y vemos cómo desliza el dedo por el cristal con una fluidez asombrosa. Ajá, rapidísimo. Cambia de aplicación en milisegundos y de inmediato, como sociedad, declaramos que son expertos. Totalmente. Hemos confundido la optimización de la interfaz gráfica con la optimización cognitiva. Esos dispositivos están diseñados por miles de ingenieros precisamente para eliminar cualquier fricción. Pero el aprendizaje requiere fricción. Exacto. Entonces, hoy vamos a adentrarnos en un paradigma que ha definido nuestras políticas educativas durante, pues, las últimas 2 décadas, la figura del nativo digital. La pregunta central de hoy es crítica. ¿Es el dominio tecnológico de las nuevas generaciones una realidad inherente por el simple hecho de haber nacido rodeados de pantallas? ¿O estamos ante un espejismo monumental que confunde el mero uso de dispositivos con una verdadera competencia analítica? Y bueno, para desentrañar este enredo, nos estamos basando en un modelo reciente sobre la progresión de competencias digitales. Este material clasifica el fenómeno en 4 etapas, desde un nivel básico de consumo pasivo hasta un nivel súper avanzado de pensamiento crítico. Que es el ideal, digamos. Claro. Y lo más interesante es que el texto nos muestra las consecuencias observables de este mito, particularmente en áreas donde el rigor es de vida o muerte, como la salud pública, específicamente en la nutrición. Así es. Y bueno, mi postura en este debate es muy directa. Estoy convencida de que el concepto del nativo digital es un mito peligroso que ha provocado una desatención institucional tremenda. La evidencia demuestra que la competencia digital es un constructo formativo, no es biológico, o sea, no existe sin instrucción directa. Asumir que saben porque nacieron con Internet es una negligencia sistémica. A ver, difiero un poco con esa visión tan absolutista. Yo estoy convencido de que si bien la competencia crítica requiere una guía formal, desechar por completo las destrezas funcionales de estas generaciones es un error pedagógico. Estaríamos ignorando una base tecnológica real sobre la cual los jóvenes ya interactúan y resuelven problemas de manera autónoma, ¿no? Pues mira, para entrar en materia, me gustaría estructurar por qué considero que este mito ha causado un daño tan profundo, empezando por la base de la pirámide. Adelante. Partimos de la premisa social de que los jóvenes ya saben usar la tecnología. Esta única frase ha sido la excusa perfecta para que las escuelas se laven las manos. Si observamos el nivel 1 de este modelo, vemos lo que realmente pasa a nivel cognitivo. El consumo pasivo, ¿verdad? Exacto. Tienes a un estudiante universitario de primer semestre al que se le pide investigar, no sé, los determinantes sociales de la obesidad infantil. ¿Qué hace este alumno? Abre su buscador, entra al primer enlace del algoritmo, copia fragmentos enteros, los pega en un procesador de textos, cambia 2 o 3 sinónimos para engañar al software antiplagio y lo entrega. A simple vista, usó la tecnología muy rápido. Claro, es el arquetipo de la maquila de información. Pero fíjate en el mecanismo. O sea, el estudiante no evaluó la fuente, no contrastó la información empírica, se saltó el nodo cognitivo de la síntesis por completo. No generó conocimiento, solo, movió bloques de texto. Sí, fue un intermediario. O piensa en el estudiante de preparatoria que pasa 6 horas en TikTok viendo a supuestos influencers fitness. El algoritmo le da contenido predigerido. Pero cuando en su clase de biología le piden diseñar un menú basado en evidencia, colapsa. No sabe diferenciar una publicación médica de la opinión de un físico-culturista con un anillo de luz. Entiendo el punto. Darles acceso sin alfabetización informacional
ha creado a estos huérfanos digitales. Son jóvenes hiperconectados pero a la deriva. Saber tocar una pantalla capacitiva no equivale a saber pensar con ella. A ver, no me termina de cuadrar esa idea en su totalidad porque, de nuevo, reduces a toda una generación a meros consumidores zombificados. Y creo que eso es injusto frente a la evidencia del mismo modelo. Injusto. Sí, porque acepto que la falta de criterio para evaluar fuentes es un problema grave. Eso es indiscutible. Pero te pido que observes los niveles 2 y 3 del material. Aquí vemos un uso funcional e intencional que no podemos desestimar así de fácil. Ok, dame un ejemplo. Toma el caso del estudiante de nutrición que utiliza una aplicación para calcular los requerimientos calóricos de un paciente. Este estudiante está metiendo variables biométricas específicas: edad, peso, altura. Está usando la tecnología como una herramienta compleja para extraer un dato operativo. Pero lo hace sin entender cómo se genera ese dato. O sea, el dispositivo se vuelve una caja negra. Pero está obteniendo un resultado que le permite avanzar. Tomemos la fórmula de Harris-Benedict. Es un cálculo aritmético tedioso. No todos necesitan calcular a mano esa tasa si la máquina lo hace en milisegundos sin error humano. Sí, pero el problema... Déjame terminar este punto rápido. O piensa en el estudiante que analiza lo que comen en su escuela. Usa Excel para ver que el 70% son azúcares y luego diseña una infografía en Canva. Hay un salto monumental entre el chico que solo ve videos y el que organiza datos en una hoja de cálculo. La destreza instrumental es real, no podemos decir que no existe. Ahí está el detalle. Mira, entiendo por qué lo ves así, porque el nivel 2 parece un gran salto. Pero déjame darte otra perspectiva sobre por qué considero que esa supuesta destreza instrumental es la trampa más peligrosa de todas. ¿Una trampa? Sí. Tú mencionas el diseño en Canva o la aplicación de cálculo como un uso intencional. Hay intención, sí, pero quiero que analicemos cómo esa tecnología suplanta el esfuerzo analítico. ¿En qué sentido lo suplanta? En el sentido de que el alumno externaliza su pensamiento crítico al software. Cuando usa Canva, la aplicación le da plantillas que ya tienen la jerarquía visual resuelta. Ve un cuadro de texto grande arriba y uno pequeño abajo y solo rellena huecos. Asume que esa es la premisa principal, pero él no hizo el trabajo cognitivo de jerarquizar la información. Pero el producto final comunica la idea, ¿no? Es efectivo. Visualmente, tal vez. Pero el proceso formativo está vacío. Piénsalo con una analogía diferente. Es exactamente como usar Google Maps. Aprender a seguir la línea azul brillante en tu celular es una destreza instrumental. Ajá. Sabes cuándo dar vuelta porque la voz te lo indica, pero eso no significa para nada que hayas construido un mapa mental de la ciudad. Estás navegando, sí, pero si en ese momento se apaga la batería estás completamente perdido porque le dejaste tu sentido de orientación al satélite. Wow, es una gran analogía. ¿Verdad? Y del mismo modo, meter datos de edad y peso en una app no que enseña sobre la adaptación metabólica del paciente. Tomas el número de la pantalla como una verdad inamovible. La herramienta, sin el marco teórico, te da una falsa sensación de maestría. Fíjate que me parece fantástica la analogía del GPS, pero la voy a usar para argumentar desde otro ángulo. A ver. El problema de que el usuario se pierda si se apaga el teléfono no es culpa de la línea azul de Google Maps. Es culpa del instructor de manejo que le dijo: toma las llaves, sigue la línea y no me preguntes cómo funcionan las calles. El problema de fondo es lo que el material llama responsabilidad desplazada. Tenemos instituciones enteras dando instrucciones genéricas. Les dicen a chicos de 15 años, investiguen en Internet sobre dietas de moda, sin haberles enseñado jamás a distinguir entre un artículo científico y un blog. En eso coincidimos totalmente. Hay una negligencia institucional terrible. Exacto. Pero fíjate a quién terminamos culpando en el discurso público. Decimos que el nativo digital es un mito porque los alumnos no saben filtrar la información, cuando la culpa es de la pedagogía. Le pedimos a una interfaz gráfica que haga el trabajo de un maestro. Pero la interfaz no es neutral. ¿No? Pero el hecho de que un estudiante sepa tabular datos en Excel demuestra que tiene un andamiaje funcional. El fracaso es que no cuestiona la fórmula de la celda, sí, pero eso no borra su destreza. Evidencia que su profesor no le explicó la limitación de la herramienta. No podemos negar su competencia técnica solo porque la escuela olvidó darles el marco científico. Híjole, a ver, me cuesta trabajo conciliar esto. Por un lado,
veo estudiantes dominar interfaces que a mí me tomaría semanas entender. Pero por otro lado, el modelo me dice categóricamente que dejarlos usar esas herramientas sin estructura causa daños severos. Pero ¿por qué dirías que son inherentemente dañinas si están aisladas? Porque la tecnología está diseñada para persuadir. Cuando dejas esa destreza instrumental a la deriva, tienes consecuencias de salud pública tangibles. Los estudiantes, al no recibir orientación formal, se educan en nutrición a través de plataformas visuales. Sí, en redes sociales. Y aquí entra el mecanismo del daño. El algoritmo premia el extremismo, premia la estética, no el rigor científico. A través de este consumo asimilan premisas falsas, como que los carbohidratos son veneno. O lo del ayuno extremo. Exactamente. Reproducen dietas restrictivas sin entender nada de biodisponibilidad de nutrientes y desarrollan trastornos alimentarios graves, como la ortorexia. Esto prueba que la interacción orgánica con la tecnología, guiada solo por la fluidez de la interfaz, es nociva. No puedes separar el uso del criterio sin poner a la persona en riesgo. Sí, es un argumento de mucho peso, la verdad. El impacto directo en la salud por la desinformación algorítmica es innegable. Es probablemente la advertencia más dura del material sobre los huérfanos digitales. Así es. La fricción que eliminó la pantalla también eliminó la fricción para adoptar ideas peligrosas. Sin embargo, incluso para adoptar meticulosamente una dieta vista en redes, hay un proceso cognitivo de búsqueda, de asimilar reglas y aplicarlas. Un proceso equivocado. Equivocado y perjudicial, sí, pero requiere una fluidez tecnológica innegable. La energía mental está ahí, solo está canalizada hacia la pseudociencia. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo llegamos a la verdadera competencia? ¿Cómo damos el salto a los niveles 3 y 4 del modelo? Bueno, si la fricción genera retención y estas apps eliminan toda fricción analítica, ¿de dónde saca un estudiante el criterio? Esto nos lleva al nivel 4, el estudiante de posgrado avanzado. Este nivel nos muestra la competencia digital madura. El nivel experto. Exacto. Este individuo no solo ve videos, realiza revisiones sistemáticas de la literatura, cruza bases de datos masivas y descubre, digamos, que el 85% del contenido viral sobre dietas cetogénicas contradice la evidencia clínica. Claro, identifica sesgos. Identifica sesgos y luego usa herramientas digitales para hacer campañas de salud pública evaluando su impacto con analíticas reales. Pero lo fundamental es el cómo. Llegar a este nivel requiere un acompañamiento educativo sumamente riguroso. Nadie se despierta sabiendo hacer una revisión sistemática solo porque de niño aprendió a desbloquear un iPad. No, claro que no. Se requiere que un mentor destruya esa ilusión de competencia inicial, reintroduzca la fricción intelectual y construya un criterio científico desde cero. Ahí está la nuez del asunto. Y es un argumento muy sólido. Sin embargo, el texto mismo entra en una contradicción súper interesante cuando define los parámetros de ese nivel 4. ¿Has notado cómo describe la cúspide de estas habilidades? Se refiere a la capacidad de síntesis, ¿no? De producir nuevo conocimiento. Sí, pero dice textualmente que el nivel 4 se caracteriza por el uso crítico, la innovación y el aprendizaje autónomo. O sea, la cima de la competencia digital depende de la independencia y la fricción que el individuo busca por sí mismo. Claro, porque el aprendizaje autónomo es el objetivo final, el santo grial de cualquier pedagogía. No queremos que dependan del maestro siempre. Por supuesto. Pero la realidad práctica es que ese aprendizaje autónomo, esa capacidad de romper las reglas del software, muchísimas veces se desarrolla a pesar del sistema educativo, no gracias a él. ¿Tú crees? Totalmente. Regresemos a las brechas invisibilizadas que menciona el documento. Tienes al chico que sabe programar en Python frente al que solo scrollea en Instagram. El que aprende a programar por su cuenta rara vez lo hizo porque su secundaria tuviera un currículo riguroso de computación. Lo aprendió interactuando en la red, claro. Exactamente. Se metió a foros oscuros, leyó documentación técnica y resolvió errores de código a las 3 de la mañana. Y aquí está la diferencia. En la programación, la fricción es real y no perdona. Si el código está mal, no corre. Punto. No hay plantilla de Canva que te salve. Esa iteración de prueba y error, nacida de pura curiosidad, es el núcleo del pensamiento crítico moderno.
La escuela tradicional muchas veces asfixia esa curiosidad penalizando el error en un examen. El entorno digital, cuando se usa para crear, te obliga a equivocarte 100 veces hasta que funciona. Es un punto fascinante sobre la resiliencia que genera la programación. Y no te lo debato, pero yo formularía el impacto de eso de manera muy distinta a nivel social. Ese estudiante que aprende Python a las 3 de la mañana frente a una pantalla negra es una anomalía estadística. Pero demuestra que el potencial de autonomía existe sin la escuela. Sí, pero ¿a qué costo poblacional? Por cada adolescente brillante que decodifica algoritmos, tienes a 10.000 adolescentes desarrollando dismorfia corporal, ansiedad y deficiencias nutricionales por ser manipulados por las redes. Sí, las proporciones son brutales. Exacto. Que el nivel 4 requiera aprendizaje autónomo no significa que el estudiante deba llegar a esa autonomía en el vacío institucional. La verdadera autonomía intelectual se gana solo después de interiorizar las reglas del método científico, y eso lo provee la educación formal. El aprendizaje del nivel 4 es el resultado de un acompañamiento previo exitoso, no la evidencia de que podemos prescindir de él. Entiendo tu preocupación, de verdad. Y para ser muy claro, yo no defiendo una postura anarquista de que no necesitamos a los maestros. Definitivamente los necesitamos por los riesgos de salud que bien señalas. Claro. Pero mi punto es sobre la actitud. Si los maestros asumen que los estudiantes no saben absolutamente nada útil, operando bajo la idea de que el nativo digital es un mito puro, pierden la oportunidad de aprovechar ese andamiaje intuitivo. La destreza técnica para buscar y visualizar datos ya está instalada. Si la ignoramos, empezamos desde cero sin necesidad. Pero mira la trampa sutil en esa complacencia. Cuando el profesor asume que el estudiante ya tiene un andamiaje válido porque sabe usar Excel, delega el proceso cognitivo más importante. Volvemos a la responsabilidad desplazada. Ajá. El software produce un gráfico de barras colorido, rápido, que parece profesional, pero que conceptualmente está vacío de rigor metodológico. El gran peligro de este mito es que le ha dado permiso a la sociedad para no educar, creyendo que la inmersión crea competencia por simple ósmosis. Y en ese punto, en el daño colateral de asumir que la inmersión equivale a competencia, estamos plenamente de acuerdo. La ósmosis no sirve para asimilar ciencia. Tener acceso a la información infinita no genera sabiduría espontánea. Genera ruido. Genera muchísimo ruido. Sin embargo, insisto en que la solución no es tratar a la tecnología como una simple herramienta inerte. Estos jóvenes tienen una agilidad visual que generaciones anteriores no poseían. El verdadero reto institucional es tomar esa tremenda fluidez técnica y anclarla forzosamente a la ética, la lógica y la ciencia. Me parece un excelente momento para sintetizar nuestras posiciones. A lo largo de este análisis, yo me mantengo firme en que la evidencia demuestra que la competencia digital es una construcción formativa rigurosa. No es un fenómeno biológico. Seguir perpetuando la idea de que ellos nacieron sabiendo condena a la inmensa mayoría a ser consumidores vulnerables. Así es. Los dejamos operando en un estado de orfandad digital, siendo presas fáciles de algoritmos diseñados para alejarlos de la verdad científica. Y por mi lado, concluyo que, si bien comparto la preocupación por esta vulnerabilidad ante la desinformación, sigo sosteniendo que la fluidez técnica basal es una realidad material innegable. La destreza operativa con la que navegan no debe ser menospreciada. Al contrario, debe ser utilizada como el andamiaje sobre el cual debemos construir ese pensamiento crítico superior. Lo cual nos lleva a un punto de convergencia central que ambos debemos aceptar. Y es que el acceso a la tecnología, por sí solo, es profunda y absolutamente insuficiente. Totalmente. Tener un supercomputador en el bolsillo no te hace más inteligente. Al igual que estar en medio de una enorme biblioteca, no te hace culto si nadie te enseñó a leer. Exactamente. La verdadera métrica del éxito educativo hoy no es si los jóvenes usan la tecnología o cuántas horas pasan frente a la pantalla. La métrica real es qué están haciendo con ella, qué nivel de fricción enfrentan y sobre todo quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información. Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era.
Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto, pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Teórico te da una falsa sensación de maestría. Fíjate que me parece fantástica la analogía del GPS, pero la voy a usar para argumentar desde otro ángulo. A ver. El problema de que el usuario se pierda si se apaga el teléfono no es culpa de la línea azul de Google Maps, es culpa del instructor de manejo que le dijo, toma las llaves, sigue la línea y no me preguntes cómo funcionan las calles. El problema de fondo es lo que el material llama responsabilidad desplazada. Tenemos instituciones enteras dando instrucciones genéricas. Les dicen a chicos de 15 años, investiguen en Internet sobre dietas de moda, sin haberles enseñado jamás a distinguir entre un artículo científico y un blog. En eso coincidimos totalmente. Hay una negligencia institucional terrible. Exacto. Pero fíjate a quién terminamos culpando en el discurso público. Decimos que el nativo digital es un mito porque los alumnos no saben filtrar la información, cuando la culpa es de la pedagogía. Le pedimos a una interfaz gráfica que haga el trabajo de un maestro. Pero la interfaz no es neutral. ¿No? Pero el hecho de que un estudiante sepa tabular datos en Excel demuestra que tiene un andamiaje funcional. El fracaso es que no cuestiona la fórmula de la celda, sí, pero eso no borra su destreza. Evidencia que su profesor no le explicó la limitación de la herramienta. No podemos negar su competencia técnica solo porque la escuela olvidó darles el marco científico. Híjole, a ver, me cuesta trabajo conciliar esto. Por un lado, veo estudiantes dominar interfaces que a mí me tomaría semanas entender. Pero por otro lado, el modelo me dice categóricamente que dejarlos usar esas herramientas sin estructura causa daños severos. ¿Pero por qué dirías que son inherentemente dañinas si están aisladas? Porque la tecnología está diseñada para persuadir. Cuando dejas esa destreza instrumental a la deriva, tienes consecuencias de salud pública tangibles. Los estudiantes, al no recibir orientación formal, se educan en nutrición a través de plataformas visuales. Sí, en redes sociales. Y aquí entra el mecanismo del daño. El algoritmo premia el extremismo, premia la estética, no el rigor científico. A través de este consumo asimilan premisas falsas, como que los carbohidratos son veneno. O lo del ayuno extremo. Exactamente. Reproducen dietas restrictivas sin entender nada de biodisponibilidad de nutrientes y desarrollan trastornos alimentarios graves, como la ortorexia. Esto prueba que la interacción orgánica con la tecnología, guiada solo por la fluidez de la interfaz, es nociva. No puedes separar el uso del criterio sin poner a la persona en riesgo. Sí, es un argumento de mucho peso, la verdad. El impacto directo en la salud por la desinformación algorítmica es innegable. Es probablemente la advertencia más dura del material sobre los huérfanos digitales. Así es. La fricción que eliminó la pantalla también eliminó la fricción para adoptar ideas peligrosas. Sin embargo, incluso para adoptar meticulosamente una dieta vista en redes, hay un proceso cognitivo de búsqueda, de asimilar reglas y aplicarlas. Un proceso equivocado. Equivocado y perjudicial, sí, pero requiere una fluidez tecnológica innegable. La energía mental está ahí, solo está canalizada hacia la pseudociencia. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo llegamos a la verdadera competencia? ¿Cómo damos el salto a los niveles 3 y 4 del modelo? Bueno, si la fricción genera retención y estas apps eliminan toda fricción analítica, ¿de dónde saca un estudiante el criterio?
Esto nos lleva al nivel 4, el estudiante de posgrado avanzado. Este nivel nos muestra la competencia digital madura. El nivel experto. Exacto. Este individuo no solo ve videos, realiza revisiones sistemáticas de la literatura, cruza bases de datos masivas y descubre, digamos, que el 85% del contenido viral sobre dietas cetogénicas contradice la evidencia clínica. Claro. Identifica sesgos. Identifica sesgos y luego usa herramientas digitales para hacer campañas de salud pública evaluando su impacto con analíticas reales. Pero lo fundamental es el cómo. Llegar a este nivel requiere un acompañamiento educativo sumamente riguroso. Nadie se despierta sabiendo hacer una revisión sistemática solo porque de niño aprendió a desbloquear un iPad. No, claro que no. Se requiere que un mentor destruya esa ilusión de competencia inicial, reintroduzca la fricción intelectual y construya un criterio científico desde cero. Ahí está la nuez del asunto. Y es un argumento muy sólido. Sin embargo, el texto mismo entra en una contradicción súper interesante cuando define los parámetros de ese nivel 4. ¿Has notado cómo describe la cúspide de estas habilidades? Se refiere a la capacidad de síntesis, ¿no? De producir nuevo conocimiento. Sí, pero dice textualmente que el nivel 4 se caracteriza por el uso crítico, la innovación y el aprendizaje autónomo. O sea, la cima de la competencia digital depende de la independencia y la fricción que el individuo busca por sí mismo. Claro, porque el aprendizaje autónomo es el objetivo final, el santo grial de cualquier pedagogía. No queremos que dependan del maestro siempre. Por supuesto. Pero la realidad práctica es que ese aprendizaje autónomo, esa capacidad de romper las reglas del software, muchísimas veces se desarrolla a pesar del sistema educativo, no gracias a él. ¿Tú crees? Totalmente. Regresemos a las brechas invisibilizadas que menciona el documento. Tienes al chico que sabe programar en Python frente al que solo scrollea en Instagram. El que aprende a programar por su cuenta rara vez lo hizo porque su secundaria tuviera un currículo riguroso de computación. Lo aprendió interactuando en la red, claro. Exactamente. Se metió a foros oscuros, leyó documentación técnica y resolvió errores de código a las 3 de la mañana. Y aquí está la diferencia. En la programación, la fricción es real y no perdona. Si el código está mal, no corre. Punto. No hay plantilla de Canva que te salve. Esa iteración de prueba y error, nacida de pura curiosidad, es el núcleo del pensamiento crítico moderno. La escuela tradicional muchas veces asfixia esa curiosidad penalizando el error en un examen. El entorno digital, cuando se usa para crear, te obliga a equivocarte 100 veces hasta que funciona. Es un punto fascinante sobre la resiliencia que genera la programación. Y no te lo debato, pero yo formularía el impacto de eso de manera muy distinta a nivel social. Ese estudiante que aprende Python a las 3 de la mañana frente a una pantalla negra es una anomalía estadística. Pero demuestra que el potencial de autonomía existe sin la escuela. Sí, pero ¿a qué costo poblacional? Por cada adolescente brillante que decodifica algoritmos, tienes a 10,000 adolescentes desarrollando dismorfia corporal, ansiedad y deficiencias nutricionales por ser manipulados por las redes. Sí, las proporciones son brutales. Exacto. Que el nivel 4 requiera aprendizaje autónomo no significa que el estudiante deba llegar a esa autonomía en el vacío institucional. La verdadera autonomía intelectual se gana solo después de interiorizar las reglas del método científico, y eso lo provee la educación formal. El aprendizaje del nivel 4 es el resultado de un acompañamiento previo exitoso, no la evidencia de que podemos prescindir de él. Entiendo tu preocupación, de verdad. Y para ser muy claro, yo no defiendo una postura anarquista de que no necesitamos a los maestros. Definitivamente los necesitamos por los riesgos de salud que bien señalas. Claro. Pero mi punto es sobre la actitud. Si los maestros asumen que los estudiantes no saben absolutamente nada útil, operando bajo la idea de que el nativo digital es un mito puro, pierden la oportunidad de aprovechar ese andamiaje intuitivo. La destreza técnica para buscar y visualizar datos ya está instalada. Si la ignoramos, empezamos desde cero sin necesidad. Pero mira la trampa sutil en esa complacencia. Cuando el profesor asume que el estudiante ya tiene un andamiaje válido porque sabe usar Excel, delega el proceso cognitivo más importante. Volvemos a la responsabilidad desplazada. Ajá.
El software produce un gráfico de barras colorido, rápido, que parece profesional, pero que conceptualmente está vacío de rigor metodológico. El gran peligro de este mito es que le ha dado permiso a la sociedad para no educar, creyendo que la inmersión crea competencia por simple ósmosis. Y en ese punto, en el daño colateral de asumir que la inmersión equivale a competencia, estamos plenamente de acuerdo. La ósmosis no sirve para asimilar ciencia. Tener acceso a la información infinita no genera sabiduría espontánea. Genera ruido. Genera muchísimo ruido. Sin embargo, insisto en que la solución no es tratar a la tecnología como una simple herramienta inerte. Estos jóvenes tienen una agilidad visual que generaciones anteriores no poseían. El verdadero reto institucional es tomar esa tremenda fluidez técnica y anclarla forzosamente a la ética, la lógica y la ciencia. Me parece un excelente momento para sintetizar nuestras posiciones. A lo largo de este análisis, yo me mantengo firme en que la evidencia demuestra que la competencia digital es una construcción formativa rigurosa. No es un fenómeno biológico. Seguir perpetuando la idea de que ellos nacieron sabiendo condena a la inmensa mayoría a ser consumidores vulnerables. Así es. Los dejamos operando en un estado de orfandad digital, siendo presas fáciles de algoritmos diseñados para alejarlos de la verdad científica. Y por mi lado, concluyo que, si bien comparto la preocupación por esta vulnerabilidad ante la desinformación, sigo sosteniendo que la fluidez técnica basal es una realidad material innegable. La destreza operativa con la que navegan no debe ser menospreciada. Al contrario, debe ser utilizada como el andamiaje sobre el cual debemos construir ese pensamiento crítico superior. Lo cual nos lleva a un punto de convergencia central que ambos debemos aceptar. Y es que el acceso a la tecnología, por sí solo, es profunda y absolutamente insuficiente. Totalmente. Tener un supercomputador en el bolsillo no te hace más inteligente. Al igual que estar en medio de una enorme biblioteca, no te hace culto si nadie te enseñó a leer. Exactamente. La verdadera métrica del éxito educativo hoy no es si los jóvenes usan la tecnología o cuántas horas pasan frente a la pantalla. La métrica real es qué están haciendo con ella, qué nivel de fricción enfrentan y sobre todo quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información. Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era. Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto. Pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. El aprendizaje autónomo, o sea, la cima de la competencia digital depende de la independencia y la fricción que el individuo busca por sí mismo. Claro, porque el aprendizaje autónomo es el objetivo final, el santo grial de cualquier pedagogía. No queremos que dependan del maestro siempre. Por supuesto. Pero la realidad práctica es que ese aprendizaje autónomo, esa capacidad de romper las reglas del software, muchísimas veces se desarrolla a pesar del sistema educativo, no gracias a él. ¿Tú crees? Totalmente. Regresemos a las brechas invisibilizadas que menciona el documento. Tienes al chico que sabe programar en Python frente al que solo scrollea en Instagram.
El que aprende a programar por su cuenta rara vez lo hizo porque su secundaria tuviera un currículo riguroso de computación. Lo aprendió interactuando en la red, claro. Exactamente. Se metió a foros oscuros, leyó documentación técnica y resolvió errores de código a las 3 de la mañana. Y aquí está la diferencia. En la programación, la fricción es real y no perdona. Si el código está mal, no corre. Punto. No hay plantilla de Canva que te salve. Esa iteración de prueba y error, nacida de pura curiosidad, es el núcleo del pensamiento crítico moderno. La escuela tradicional muchas veces asfixia esa curiosidad penalizando el error en un examen. El entorno digital, cuando se usa para crear, te obliga a equivocarte 100 veces hasta que funciona. Es un punto fascinante sobre la resiliencia que genera la programación. Y no te lo debato, pero yo formularía el impacto de eso de manera muy distinta a nivel social. Ese estudiante que aprende Python a las 3 de la mañana frente a una pantalla negra es una anomalía estadística. Pero demuestra que el potencial de autonomía existe sin la escuela. Sí, pero ¿a qué costo poblacional? Por cada adolescente brillante que decodifica algoritmos, tienes a 10.000 adolescentes desarrollando dismorfia corporal, ansiedad y deficiencias nutricionales por ser manipulados por las redes. Sí, las proporciones son brutales. Exacto. Que el nivel 4 requiera aprendizaje autónomo no significa que el estudiante deba llegar a esa autonomía en el vacío institucional. La verdadera autonomía intelectual se gana solo después de interiorizar las reglas del método científico, y eso lo provee la educación formal. El aprendizaje del nivel 4 es el resultado de un acompañamiento previo exitoso, no la evidencia de que podemos prescindir de él. Entiendo tu preocupación, de verdad. Y para ser muy claro, yo no defiendo una postura anarquista de que no necesitamos a los maestros. Definitivamente los necesitamos por los riesgos de salud que bien señalas. Claro. Pero mi punto es sobre la actitud. Si los maestros asumen que los estudiantes no saben absolutamente nada útil, operando bajo la idea de que el nativo digital es un mito puro, pierden la oportunidad de aprovechar ese andamiaje intuitivo. La destreza técnica para buscar y visualizar datos ya está instalada. Si la ignoramos, empezamos desde cero sin necesidad. Pero mira la trampa sutil en esa complacencia. Cuando el profesor asume que el estudiante ya tiene un andamiaje válido porque sabe usar Excel, delega el proceso cognitivo más importante. Volvemos a la responsabilidad desplazada. Ajá. El software produce un gráfico de barras colorido, rápido, que parece profesional, pero que conceptualmente está vacío de rigor metodológico. El gran peligro de este mito es que le ha dado permiso a la sociedad para no educar, creyendo que la inmersión crea competencia por simple ósmosis. Y en ese punto, en el daño colateral de asumir que la inmersión equivale a competencia, estamos plenamente de acuerdo. La ósmosis no sirve para asimilar ciencia. Tener acceso a la información infinita no genera sabiduría espontánea. Genera ruido. Genera muchísimo ruido. Sin embargo, insisto en que la solución no es tratar a la tecnología como una simple herramienta inerte. Estos jóvenes tienen una agilidad visual que generaciones anteriores no poseían. El verdadero reto institucional es tomar esa tremenda fluidez técnica y anclarla forzosamente a la ética, la lógica y la ciencia. Me parece un excelente momento para sintetizar nuestras posiciones. A lo largo de este análisis, yo me mantengo firme en que la evidencia demuestra que la competencia digital es una construcción formativa rigurosa. No es un fenómeno biológico. Seguir perpetuando la idea de que ellos nacieron sabiendo condena a la inmensa mayoría a ser consumidores vulnerables. Así es. Los dejamos operando en un estado de orfandad digital, siendo presas fáciles de algoritmos diseñados para alejarlos de la verdad científica. Y por mi lado, concluyo que, si bien comparto la preocupación por esta vulnerabilidad ante la desinformación, sigo sosteniendo que la fluidez técnica basal es una realidad material innegable. La destreza operativa con la que navegan no debe ser menospreciada. Al contrario, debe ser utilizada como el andamiaje sobre el cual debemos construir ese pensamiento crítico superior. Lo cual nos lleva a un punto de convergencia central que ambos debemos aceptar. Y es que el acceso a la tecnología, por sí solo, es profunda y absolutamente insuficiente. Totalmente. Tener un supercomputador en el bolsillo no te hace más inteligente.
Al igual que estar en medio de una enorme biblioteca, no te hace culto si nadie te enseñó a leer. Exactamente. La verdadera métrica del éxito educativo hoy no es si los jóvenes usan la tecnología o cuántas horas pasan frente a la pantalla. La métrica real es qué están haciendo con ella, qué nivel de fricción enfrentan y sobre todo quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información. Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era. Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto. Pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. La destreza técnica para buscar y visualizar datos ya está instalada. Si la ignoramos, empezamos desde cero sin necesidad. Pero mira la trampa sutil en esa complacencia. Cuando el profesor asume que el estudiante ya tiene un andamiaje válido porque sabe usar Excel, delega el proceso cognitivo más importante. Volvemos a la responsabilidad desplazada. Ajá. El software produce un gráfico de barras colorido, rápido, que parece profesional, pero que conceptualmente está vacío de rigor metodológico. El gran peligro de este mito es que le ha dado permiso a la sociedad para no educar, creyendo que la inmersión crea competencia por simple ósmosis. Y en ese punto, en el daño colateral de asumir que la inmersión equivale a competencia, estamos plenamente de acuerdo. La ósmosis no sirve para asimilar ciencia. Tener acceso a la información infinita no genera sabiduría espontánea. Genera ruido. Genera muchísimo ruido. Sin embargo, insisto en que la solución no es tratar a la tecnología como una simple herramienta inerte. Estos jóvenes tienen una agilidad visual que generaciones anteriores no poseían. El verdadero reto institucional es tomar esa tremenda fluidez técnica y anclarla forzosamente a la ética, la lógica y la ciencia. Me parece un excelente momento para sintetizar nuestras posiciones. A lo largo de este análisis, yo me mantengo firme en que la evidencia demuestra que la competencia digital es una construcción formativa rigurosa. No es un fenómeno biológico. Seguir perpetuando la idea de que ellos nacieron sabiendo condena a la inmensa mayoría a ser consumidores vulnerables. Así es. Los dejamos operando en un estado de orfandad digital, siendo presas fáciles de algoritmos diseñados para alejarlos de la verdad científica. Y por mi lado, concluyo que, si bien comparto la preocupación por esta vulnerabilidad ante la desinformación, sigo sosteniendo que la fluidez técnica basal es una realidad material innegable. La destreza operativa con la que navegan no debe ser menospreciada. Al contrario, debe ser utilizada como el andamiaje sobre el cual debemos construir ese pensamiento crítico superior. Lo cual nos lleva a un punto de convergencia central que ambos debemos aceptar. Y es que el acceso a la tecnología, por sí solo, es profunda y absolutamente insuficiente. Totalmente. Tener un supercomputador en el bolsillo no te hace más inteligente. Al igual que estar en medio de una enorme biblioteca, no te hace culto si nadie te enseñó a leer. Exactamente. La verdadera métrica del éxito educativo hoy no es si los jóvenes usan la tecnología o cuántas horas pasan frente a la pantalla. La métrica real es qué están haciendo con ella, qué nivel de fricción enfrentan y sobre todo quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información.
Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era. Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto. Pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Para alejarlos de la verdad científica. Y por mi lado, concluyo que, si bien comparto la preocupación por esta vulnerabilidad ante la desinformación, sigo sosteniendo que la fluidez técnica basal es una realidad material innegable. La destreza operativa con la que navegan no debe ser menospreciada. Al contrario, debe ser utilizada como el andamiaje sobre el cual debemos construir ese pensamiento crítico superior. Lo cual nos lleva a un punto de convergencia central que ambos debemos aceptar, y es que el acceso a la tecnología, por sí solo, es profunda y absolutamente insuficiente. Totalmente. Tener un supercomputador en el bolsillo no te hace más inteligente. Al igual que estar en medio de una enorme biblioteca, no te hace culto si nadie te enseñó a leer. Exactamente. La verdadera métrica del éxito educativo hoy no es si los jóvenes usan la tecnología o cuántas horas pasan frente a la pantalla. La métrica real es qué están haciendo con ella, qué nivel de fricción enfrentan y sobre todo quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información. Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era. Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto. Pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Y sobre todo, quién se sienta a su lado para enseñarles a interpretar críticamente toda esa avalancha de información. Integrar una verdadera alfabetización informacional en estructuras educativas que, admitámoslo, son lentísimas para adaptarse, es uno de los desafíos más complejos de nuestra era. Este modelo no es solo una crítica al sistema escolar, nos ofrece múltiples aristas para evaluar nuestra propia competencia profesional y diaria. Sin duda, nos obliga a la introspección. Nos empuja a analizar cómo consumimos datos y a preguntarnos con honestidad en qué nivel de la pirámide estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil.
Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto, pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Estamos realmente frente a nuevas herramientas. Así es. Y eso nos regresa a nuestra imagen del principio. Entregarle a una generación un cristal brillante que no opone resistencia es el camino fácil. Hace que parezca que van a toda velocidad porque no hay caídas visibles frente a los demás. No hay raspones. Exacto, pero quizá necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Necesitamos urgentemente que experimenten resistencia. Necesitamos que se caigan de la bicicleta digital, que se frustren, para que, a través de esa fricción, finalmente puedan aprender a mantener el equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. El equilibrio crítico por sí mismos. Una reflexión sumamente aguda para llevarnos a casa, la verdad. Y con eso concluimos nuestro intercambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Cambio de hoy. Hay una riqueza enorme de implicaciones por desempacar, pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Pero dejaremos los hilos sueltos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Sus propias conclusiones. Nos encontraremos en el próximo análisis. Nos encontraremos en el próximo análisis. Próximo análisis. Análisis.